Bienvenidos a En Perspectiva, un espacio de Valor Analytic donde los ponemos en contexto sobre esas elecciones presidenciales y de Congreso que se vienen de cara para el próximo año 2026. Hablar de diferentes temas y, por supuesto, tener en este espacio de Valor Analytic a invitados muy importantes y también a aquellos que comienzan a sonar como precandidatos. David Luna, por aquí. Tengo la hoja de vida prácticamente que me entregó su equipo de trabajo. Papá de Julieta y Alejandro, esposo de Laura García, abogado, politólogo colombiano, 27 años de experiencia y este es nuestro primer invitado. Bienvenido a este espacio de Valor Analytic. Camila, muchas gracias por esta invitación. Igual un saludo para Andrés, para todo el equipo. Un placer, un honor estarlos acompañando el día de hoy. Y bueno, teniendo esta importante charla con todos quienes los siguen a ustedes, unos lectores que hacen país. Precandidato ya a las elecciones presidenciales del próximo año en Colombia. Sí, yo renuncié al Congreso, al Senado, al partido que me inscribió para poder participar en el entonces proceso electoral, porque estoy convencido que Colombia puede afrontar ya una renovación generacional para recuperar no solo la esperanza, sino adicionalmente la moral, algo tan importante como el control territorial, la economía, sobre todo la responsabilidad económica y fiscal. Pero también renuncio porque estoy absolutamente convencido que no podía hacer una campaña electoral presidencial con sueldo de congresista y mucho menos compartiendo la agenda del Congreso con la del territorio. Entonces arrancamos este ejercicio y el 31 de mayo seremos ya oficialmente una campaña porque salimos a recoger las firmas para poder inscribirnos. Y está usted en una ronda por diferentes ciudades del país. Sí, yo he recorrido muchas veces el país. Lo hice como viceministro, como consejero presidencial, como ministro, también como senador, pero en esta oportunidad estoy volviéndolo a hacer porque estoy absolutamente convencido que una cosa es lo que la gente está pensando y diciendo, obviamente con la tranquilidad y la disposición de oír, y otra muy distinta es lo que en algunos escenarios, particularmente en las alocuciones presidenciales, se dice sobre la economía, sobre la seguridad, sobre la realidad. Bueno, David, menciona algo usted muy importante y que nosotros constantemente estamos reportando en Valor Analytic, que es precisamente pues esa vocación de nosotros, la economía. Algo fundamental que en ese momento tiene mucho por debatir y que por supuesto tendrá muchísimo más y que enfrenta un gran reto esa persona que se va a parar el próximo 2026 como nuevo presidente de Colombia. Comenzamos con las preguntas, empezando precisamente por las calificadoras de riesgo, que siguen con una perspectiva, con una visión negativa sobre Colombia y recientemente recordemos que Fitch Rating pues bajó la perspectiva del país y están a la espera de lo que pase en materia macro y en materia fiscal. ¿Cuáles son 3 medidas rápidas que usted implementaría para poder recuperar esa calificación que es tan importante para Colombia? La primera, confianza en la institucionalidad. En primer lugar, un presidente, y espero ser yo, no puede cuestionar las decisiones de los órganos autónomos, en este caso la Junta Directiva del Banco de la República, porque precisamente por eso son autónomos. La segunda, estabilidad dentro del gobierno. Ustedes lo mencionaron el día de ayer en una gráfica excepcional. Desde el año 60 no había un presidente con más de 3 ministros de Hacienda. El presidente Petro va a tener 4, faltándole un año para que termine su gobierno. Y la tercera, seguridad jurídica. Colombia es firmante de muy importantes tratados que, por ejemplo, le permiten resolver las diferencias a nivel internacional ante tribunales de arbitramiento que tienen un impacto como la CIADI y otros que son especialísimos. Denigrar de esas jurisdicciones es una equivocación grande. Entonces, yo creo que si usted devuelve la confianza, ayuda a lograr que esa calificación pueda mejorar. Pero en segundo lugar, usted tiene que tener un ambiente propicio para la inversión. Colombia tiene una baja inversión en este momento y por ende un bajo crecimiento, porque obviamente los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, buscan otros países con mayor estabilidad política.
El gobernante no está llamado a permanentemente tratar de generar explosión en un país, sino por el contrario, en tratar de resolver sus problemas. Y en tercer lugar, que me parece igualmente importante, la responsabilidad. Y se lo mencioné al principio, se lo repito ahora, la responsabilidad fiscal. Uno no puede gastar más de lo que tiene. Y en ese sentido, yo soy muy distinto a, por ejemplo, el presidente Milei de Argentina. Yo no quiero utilizar la motosierra para acabar el Estado. Yo lo que sí quiero es lograr constituir en Colombia un Estado austero. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Claro que necesitamos un Estado, pero no un Estado que soporta la contratitis, el amiguitis, la burocracia y fundamentalmente el mal gasto del gasto público. Ya David, usted empezó a dar pistas de cómo sería esa relación exterior, pero más adelante le tenemos una preguntita respecto a eso. Como le conté, este espacio en perspectiva también se nutre de esas preguntas que envían nuestros editores, porque nosotros en el equipo de Valor Analytic tenemos una amplia cobertura, Cali, Medellín y por supuesto Bogotá, donde está gran parte del equipo, y allí precisamente se encuentra Rodrigo Torres, quien es nuestro director de Valor Analytic. Él tiene una pregunta por hacerle. En ese contexto y tomando como antecedente lo que ha pasado con las reformas sociales del gobierno Petro, que han generado alguna polémica y también algo de controversia en algunos sectores, ustedes en el plan de gobierno que se propone, David, para la candidatura, ¿qué están planteando? ¿Reformas nuevas, implementación de las que ya se presentaron? ¿Cuál va a ser la idea de campaña? Rodrigo, yo creo que, por ejemplo, el grave problema de la salud que hay en estos momentos en Colombia no se resuelve con una ley, se resuelve con voluntad política, con presupuesto y con tecnología. Y en ese sentido tenemos que entender que, claro, es muy valioso girarle los recursos a hospitales e instituciones prestadoras de salud de manera directa, pero con auditoría. Una auditoría hecha con una tecnología robusta, porque los algoritmos en materia tecnológica no distinguen entre el ladrón de derecha o el ladrón de izquierda. Simplemente identifican dónde está el hueco a través de una tecnología que se llama blockchain. Pero en segundo lugar, es fundamental llevar a algunas regiones del país apartadas, centros de atención primaria. Yo estoy de acuerdo con eso, pero construyéndolos con responsabilidad fiscal para que tengan sostenibilidad. Y lo más importante, logrando que esa atención no sea de acuerdo al político de turno, sino sea también establecida, por supuesto, con tecnología. Y tercero, predicción en lo que hace referencia al estado de salud de los colombianos. Entonces, mire usted que obviamente el presidente Petro, cuando presenta una gran cantidad de reformas, quería hacer dos cosas. Lo primero, mantener al gobierno y al Estado y a la ciudadanía distraído en la agenda congresional. Pero lo segundo, simplemente lanzar mensajes políticos sin el interés verdaderamente de mejorar la situación. A mí me parece que sí hay que adelantar unas reformas particulares y puntuales. Una, la reforma a la justicia. En un país donde no haya justicia, no va a haber seguridad. Tenemos 1 millón de expedientes represados y en eso necesitamos, obviamente, decisiones presupuestales para dotar a la justicia con el personal que requiere, pero también tecnología para lograr evacuar esas actividades. En segundo lugar, yo sí creo que hay que hacer una reforma, y se lo dice un rolo, un cachaco. Hay que desbogotanizar Colombia. Y para lograrlo es fundamental no seguir duplicando competencias en el Estado. Le voy a poner 2 ejemplos. El DPS hace placahuellas. La gobernación de Antioquia o de Cundinamarca hace placahuellas. La alcaldía de Subachoque o de Frontino o de La Ceja hace placahuellas. Llega el momento en que el Estado debe ser eficiente y por eso yo hablo de un Estado austero. Y en tercer lugar, hay que hacer una reforma contundente para luchar contra un flagelo dramático en Colombia, que es el de la corrupción. Ya le dije que la tecnología va a ayudar a luchar contra ese karma, pero la otra reforma que se requiere es una reforma constitucional para que la extinción del dominio de los corruptos, que no solamente son políticos, sino también particulares, caiga y recaiga sobre lo robado, pero sobre todo el patrimonio construido antes del delito de robar recursos públicos. Ahí vamos a saber y notar quién verdaderamente sigue haciendo cálculos de yo me robo 10 pesos, me capturan,
confieso, me porto bien en la cárcel y salgo a disfrutar 8. Eso no se va a tolerar en un gobierno que no tiene ni papás políticos ni papás empresariales. Acá lo que hacemos, lo hacemos con autonomía después de 27 años de servicio público. David, ¿qué piensa de la reforma laboral que recién se acabó también de hundir? ¿Haría una reforma con respecto a esos temas? Mire, yo lo que creo es que la conversación hay que cambiarla. Y acá no se puede seguir controvirtiendo y luchando entre unos y otros porque así, obviamente, el aparato productivo se va a destruir. Yo creo que es indispensable tener una conversación entre empleadores y sindicatos, entre empleadores y obviamente empleados o colaboradores más fluida. Yo fui viceministro de Trabajo. Yo estuve, por ejemplo, ya que estamos en Antioquia, durante varios meses en el Urabá, resolviendo conflictos laborales entre quienes desarrollaban la actividad del cultivo y la recolección del banano y de quienes desarrollaban o ejecutaban esos proyectos. Y había varias diferencias que todas en mesas de diálogo se lograron resolver. Yo estoy absolutamente convencido que cuando los sindicatos y los trabajadores reclaman, por ejemplo, participación en procesos de utilidades, puede ser sano, siempre y cuando tengan absolutamente claro que también les toca ser corresponsables en determinados momentos cuando hay pérdidas. De eso es que se trata esta conversación. Hoy la conversación de la reforma laboral no es nada distinto que una excusa política para dizque llamar una consulta popular que lo que va a generar es una confrontación social que le interesa al presidente Petro, seguramente para decir que no hay condiciones para afrontar las elecciones del año 26. David, hay otro tema que es muy importante y que es fundamental para esa persona que sea el próximo presidente o presidenta de la República para el 2026 en Colombia y tiene que ver con la empresa más importante que tenemos, Ecopetrol. Pero precisamente Andrés Cardona, editor de especiales de Valor Analytics, pues tiene esa pregunta para hacerle. David, precisamente sobre Ecopetrol y la crisis en el sector energético existen muchas dudas y preguntas que hacen los gremios y empresas del sector. ¿Cuál sería una premisa para reactivar la confianza en una de las áreas más estratégicas para la economía colombiana? Andrés, Bill Gates dice que no puede haber una transición energética si no hay transmisión de la energía. Y yo en marzo del año 2023 hice un debate sobre soberanía energética, advirtiendo que era muy importante y muy valioso pensar en producción de energía eólica, solar o muchas otras alternativas, pero era fundamental buscar que los proyectos de las líneas de transmisión pudieran constituirse en una realidad. Colectora es un proyecto que viene desarrollando la empresa de energía de Bogotá hace muchos años, precisamente para conectar la parte caribe con el centro del país. Y no ha podido terminarse por distintas razones. Unas de ellas, la repetición de la repetidera sobre las consultas previas. Acá hay que hablar con contundencia. Claro que los derechos sociales establecidos en la Convención de la Organización Internacional del Trabajo deben respetarse, pero de ello, en mi gobierno no se va a generar ni permitir o abusos o negociados, que es lo que está sucediendo en este momento. En segundo lugar, es indispensable pensar que si no manejamos la crisis energética y la crisis de gas que en estos momentos tenemos, con vocación, por supuesto, de producción, vamos a tener que seguir teniendo grandes dificultades, o importando productos, o lo que es peor, aumentando tarifas para el usuario. Y ahí no solamente el clima juega un papel preponderante, sino la confianza. Hace unos días, EPM demandó al gobierno nacional por unas deudas que se le deben a propósito de subsidios no pagados. Estamos hablando en total de casi 4 billones de pesos. Esa es una cifra que pone contra las cuerdas a cualquier empresa, así sea enorme. ¿Qué es lo que está pasando? Que el gobierno simplemente por pugnacidad política no le está girando a esa empresa. Y ahí los antioqueños, pero también los risaraldenses, pero también los quindianos, terminan siendo objetos de ese golpe. Y en tercer lugar, usted no puede tener un presidente de Ecopetrol que está acusado
y altamente comprometido en haber recibido en la campaña recursos del papá Pitufo, recursos del hombre Malboro o recursos del narco de Casanare. Porque el presidente de Ecopetrol no solamente es el fronting en Colombia, es el fronting en el mundo. Y en ese sentido, pues lo que uno tiene que buscar es evidentemente que haya algo que se llama memoria histórica. Yo lo invito a que revisemos cuántos de los miembros del equipo directivo de Ecopetrol permanecen. Prácticamente menos del 10%. Se han ido todos. Todos esos talentos que ayudaron a posicionar a la empresa en unos muy importantes escalones a nivel mundial. Recuperar eso va a ser igual de difícil, de recuperar el talento en la fuerza pública y en la policía. ¿Y por qué está pasando? Por revanchismo. Porque simplemente interesa poner una compañía estatal al servicio de unos cuantos. Esto tal vez no le llegue necesariamente al público que nos está viendo, pero es que Ecopetrol es importante saberlo explicar ante toda la sociedad colombiana. Gracias a Ecopetrol se pagan gran parte de los subsidios en Colombia. Gracias a Ecopetrol se paga gran parte de la educación pública en Colombia. O sea que los maestros, por ejemplo, deberían ser los primeros en exigir que esa compañía se administre de manera correcta. David, otra empresa en constante cuestionamiento es ISA, sobre la cual su presidente y el nombramiento que hizo su junta directiva es recién polémica para la opinión pública. ¿Cuál sería una medida para reactivar también la confianza en esta empresa? Pues básicamente es la misma. Ni Ecopetrol, ni ISA, ni ninguna compañía puede tener personas que tengan agenda política. Y por esa razón es que tienen algo tan importante como son unos manuales que le permiten actuar internamente, llámese gobierno corporativo. Es fundamental entender que esas compañías, si tienen la posibilidad de que un actor político se meta, como pasó en la licencia ambiental de Ecopetrol, pues inmediatamente pierden valor. Y no solamente pierde valor el gobierno colombiano, sino pierden valor sus accionistas. Eso desde mi punto de vista, en materia de derecho penal, se llama pánico económico y tiene cárcel. Bueno, precisamente tenemos más preguntas con Rodrigo Torres, que nos hace una pregunta desde Bogotá. En materia económica, ¿qué están planteando ustedes para el tema de vivienda, subsidios de vivienda puntualmente, tomando también como antecedente que el gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo que recortar el presupuesto y en ese recorte se le dio de baja a los subsidios de vivienda y obviamente eso ocasiona una bola de nieve en el sector construcción? ¿Ustedes qué están planteando para eso? Es que todo lo que esté funcionando bien, Rodrigo, hay que permitir que siga funcionando. El programa Mi Casa Ya, que tenía una tasa no solamente a la cuota inicial, sino adicionalmente a la tasa de interés, era un programa que ha permitido que cientos de miles de familias pudieran adquirir una vivienda, hacer su sueño realidad. ¿Por qué destruirlo? Porque querían supuestamente que muchos de esos proyectos se construyeran en otros municipios del país. Ninguno ha comenzado a construirse. En segundo lugar, hablaron de que era mucho más importante los mejoramientos de vivienda que la construcción de casas nuevas. Yo creo que los mejoramientos de vivienda siempre serán útiles si usted piensa verdaderamente en el presente y en el futuro. Claro que hay que arreglar un piso seguramente en determinados momentos en el campo colombiano, una cocina, pero ¿por qué no pensar en paneles solares para enfrentar la gravísima situación económica que en estos momentos tienen regiones como la del Caribe colombiano, sabiendo que la tecnología ya ha permitido ampliar la vida útil de esos paneles solares? El sector vivienda es un motor fundamental para la economía colombiana y hay seguramente que implementar otras fórmulas, pero fórmulas que construyan, no fórmulas que destruyan un sistema que había demostrado ser muy adecuado. ¿Cómo será de bueno ese sistema? Que ya hay 7 capitales en Colombia, o mejor, 7 alcaldes en Colombia, que tomaron la determinación, obviamente con muchos menos recursos, pues de desarrollar el modelo de subsidiar esa tasa de interés y obviamente esa cuota inicial. Pero tercero, yo le voy a hacer una reflexión que me parece que es importante que todos la compartamos y es, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? El gobierno dice que no hay plata, pero mientras tanto, Fidoagraria o Fidoprevisora o en territorio no contestan y no le cuentan al país
¿Cuántos son los recursos que tienen en estos momentos depositados en sus fondos? Hay una cifra que habla de 100 billones de pesos. Seguramente más del 70% de esos 100 billones de pesos son vigencias futuras, plata comprometida para obras, etc. Pero estamos hablando que por lo menos entre 15 y 20 billones de pesos están en estos momentos guardados sin destinación. La pregunta es ¿para dónde? Yo sí quiero que nos confirmen de qué número exactamente estamos hablando, porque lo que sí le hace mucho daño al país y sobre todo a Colombia respecto a las calificadoras y al manejo de la economía, es decir, que tenemos un bajísimo recaudo, que tenemos un altísimo gasto, un altísimo endeudamiento y que hay plata, digamos, circulante en las cuentas del Estado. Y otro tema es la confianza inversionista. Ahí le quería preguntar, ¿cómo recuperar en caso de que usted sea presidente de la República la confianza de los inversionistas, que es tan importante para desarrollos, obras, recursos? El Departamento Nacional de Estadística cada X tiempo publica las cifras. Claramente no vamos a recuperar la confianza si el presidente, rompiendo con la tradición histórica de Colombia, publica la cifra antes de la rueda de prensa del Departamento Nacional de Estadística. Es más, yo creo que eso es un delito. Muchas personas, habiendo accedido a esa cifra, se pudieron haber enriquecido por el uso de información privilegiada. En segundo lugar, recuperar la confianza es fundamental respetando las instituciones. Por el Congreso votaron, Camila, 18 millones de colombianos. Por el presidente Petro votaron 11 millones de colombianos. ¿Por qué razón el presidente Petro desconoce una decisión como la de no aprobar la reforma laboral en manos del Congreso? ¿Por qué el presidente Petro convoca unas marchas y convoca una consulta popular? ¿Por qué no lo hizo cuando el Congreso le aprobó la reforma pensional? Hubiera sido muy interesante que el presidente Petro, aprobada la reforma pensional, también hubiera dicho: vamos a consulta popular a ver si los colombianos quieren o no que le expropien sus pensiones. Ese tipo de cosas demuestra que acá lo único que hay es una dialéctica politiquera, que lo único que busca es obviamente confrontar, confrontar y confrontar, porque ese es su mejor mundo. Acá en el 26, claro, estamos eligiendo personas que tengan experiencia, que tengan la falda o el pantalón bien puesto, que tengan conocimiento del Estado, que en mi caso hayamos recorrido todas las posiciones del Ejecutivo, pero ¿sabe qué también tenemos que elegir en el 26? ¿Qué tipo de liderazgo y de ser humano queremos gobierne este país? Y eso es una diferencia muy grande, porque ahí es donde vamos a notar quiénes son los que buscan el poder por satisfacción personal, por protagonismo, y quiénes lo buscamos, creo yo, por verdaderamente impactar una sociedad que con decisiones muy simples pueden evidentemente mejorar su calidad de vida. Yo tengo 3 premisas y perdóneme, me extiendo un segundo. La primera, hay que actualizar el Estado, hay que modernizarlo y para lograrlo son muy fáciles las decisiones que hay que tomar. ¿Por qué? Porque existen todas. La segunda, hay que ponerle orden a la casa, arrancando por desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública y a nuestra policía, enfrentando a los grupos traquetos del ELN, del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC. Pero tercero, que es muy importante, hay que hacerle la vida fácil a los colombianos. Yo le pregunto hoy, ¿cuántos colombianos que quieren sacar un pasaporte están buscando qué palanca les puede servir para poder lograr ese documento? Y lo propio está pasando con muchas cosas que antiguamente eran fáciles de lograr. Así que retos hay y evidentemente el económico es uno. David, si llegara a ser presidente de la República, otro tema notablemente importante es el manejo de la diplomacia colombiana. Llegaría en un contexto en el que gobiernan Donald Trump, Nicolás Maduro, Javier Milei o Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cuál es su premisa para un correcto manejo de las relaciones internacionales de Colombia? Pues lo primero es que hay que elegir un presidente para Colombia, un presidente de los colombianos. Esa teoría de que hay que elegir un presidente que sea igual al presidente de X, Y o Z país, me parece, pues por lo menos, poco cariñosa con nosotros mismos. Yo sí siento que Colombia tiene unos liderazgos importantes y Colombia no es igual al resto de países del continente. Lo segundo es que las relaciones diplomáticas son eso, relaciones diplomáticas.
y no pueden estar al vaivén de las actuaciones políticas porque terminan generando gravísimos problemas. Y mire usted la diferencia del hoy presidente Petro con el dictador Maduro y con el presidente Trump. Entonces, quiere claramente convertirse en un validador de las elecciones de Venezuela, las cuales el mundo entero sabe que fueron producto de un robo literalmente a mano armada, y quiere confrontar con un país que evidentemente tiene una ideología en cabeza de su presidente distinta al de Colombia. Las dos consecuencias, o mejor, las dos acciones, generan dos gravísimas consecuencias, que es el golpe para los trabajadores colombianos. El primero, porque puede generar unas medidas en materia arancelarias muy complicadas. En segundo lugar, porque posiblemente se nos viene una desertificación precisamente por la inundada de coca en la que estamos. Y la tercera, porque evidentemente, como buenos hermanos que somos, tenemos que abrirle los brazos a los venezolanos que están llegando a nuestro país producto de la violación permanente de los derechos humanos. Entonces, eso le mete una presión económica a un país que, si no tenemos en cuenta, pues vamos a dejar literalmente de ser importantes tanto en la región como, por supuesto, en materia de competitividad. David, vamos a ir terminando esta entrevista con una dinámica que es bastante interesante. Es un reto, por supuesto, asumir la presidencia de un país, y para todo este tema es muy clave estar bien rodeado. Usted lo mencionaba anteriormente. Entonces, yo le voy a preguntar por algunos puestos que son fundamentales dentro de la conformación de ese grupo que se va a tener en la presidencia de la República, y usted me dice algunos nombres que de pronto le suenan para manejar el gabinete. Un nombre para vicepresidente. Mire, yo creo que hacer en este momento, ajustes o mejor dicho, futurología política es equivocado por una simple razón, porque nosotros estamos tratando de lograr demostrar que quien les habla tiene la capacidad para no solamente proponer, gobernar, sino administrar. Yo le voy a hablar más bien de perfiles. Perfiles importantísimos. El vicepresidente o la vicepresidenta tiene uno que representar verdaderamente a un coequipero. No podemos seguir estando en la tónica de acá hay un presidente y acá hay un vicepresidente que por lo general son enemigos. ¿Por qué? Porque acá lo que se necesita es equipo y trabajo en equipo para lograr poder sacar el país adelante. Además, a mí sí me gustaría que evidentemente representara una región del país, ojalá muy golpeada, para que pueda verdaderamente impactar y el Estado pueda desarrollar las necesidades que se tienen. Pero dos, qué interesante, por ejemplo, que haya una labor intergeneracional de la persona que puede estar o en una generación abajo o en una generación superior para que se complementen. Esa es una forma distinta de liderar. Esa es una forma diferente de tomar decisiones. Yo no voy a tomar una decisión milimétrica desde el punto de vista político. A mí no me van a obligar a tomar la determinación de nombre a este que es el que le va a poner tantos votos. No. Yo prefiero perder una elección antes que hacer un compromiso que sé que me va a causar desgobierno, que es lo que está pasando hoy en el gobierno y lo que ha pasado en algunos anteriores. Deme un perfil puntual para ministro o ministra de Hacienda. Pues ese perfil tiene que tener tres consideraciones fundamentales. Primero, el conocimiento no solamente de la hacienda pública, sino adicionalmente el profundo conocimiento del Estado. Un ministro o una ministra de Hacienda no se puede dar el lujo de llegar a aprender. Tiene que saber perfectamente de qué manera funciona el Instituto de Pesca en Colombia, como tiene que saber perfectamente de qué manera funciona Ecopetrol. Pero dos, ese ministro o esa ministra de Hacienda tiene que entender que gran parte de su responsabilidad va a ser recuperar la confianza con los mercados internacionales. Entonces, tendrá que hablar perfecto inglés, tendrá que saber cómo funciona el mercado internacional, tendrá que tener unas relaciones establecidas para poder lograr que Colombia vuelva a conectar. Y en tercer lugar, algo que es muy importante, que tenga directa relación y confianza, por supuesto, con el presidente. No puede ser un puesto
político, tiene que ser un puesto de extrema confianza. Presidente de Ecopetrol. El presidente de Ecopetrol, para lograr de alguna manera poner a la empresa donde verdaderamente requiere estar, tiene que conocer el negocio de los hidrocarburos, tiene que tener una posición clara y contundente sobre el fracking, tiene que saber perfectamente cómo equilibrar la protección del ecosistema y obviamente el aprovechamiento de los hidrocarburos, pero adicionalmente tiene que saber que es una empresa que necesita llegar a todos los territorios colombianos con una política de responsabilidad social muy distinta a la que está hoy poniendo en práctica. No se trata de comprar liderazgos, lo que se trata es de invertir socialmente para mejorar puntos y sociedades en el país. David Luna, precandidato a la presidencia de la República para 2026. Muchísimas gracias por estar en las oficinas de Valor Analytic, por darnos este espacio y también esta entrevista y por estar acá con nosotros. Camila, muchas gracias, Andrés, y también a todos los editores y directores que nos acompañaron en Bogotá.